Mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos regala una vez más. Y una semana más continuamos con el estudio de su palabra. Asistimos a la congregación para edificarnos mutuamente y parte de la edificación la enseñanza hace parte de la edificación que recibimos domingo tras domingo. Entonces, hoy vamos a estudiar, como lo mencionó Carlos, Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Y quiero que pensemos un momento. Creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido que hacer múltiples cosas al mismo tiempo y alguna nos queda mal. Y uno de los ejemplos en los que creo que a ninguno le ha pasado, a menos de que nunca haya entrado a una cocina, es el ejemplo del chocolate. Todos los que hemos cocinado chocolate alguna vez estamos, digamos, en el desayuno preparando los huevos y el chocolate, y aquí voy, y mientras herve la leche, entonces yo voy haciendo otras cosas y estoy pendiente, nada, le pongo así, lo organizo y ay, no, tengo que lavar esto, lavé y ay, se regó. Todo el tiempo pendiente y al último momento se regó el chocolate. Desafortunadamente nos puede pasar en muchas cosas así. Intentamos hacer cosas, pero no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo todo el tiempo. Solo Cristo lo puede hacer. Y entonces hoy en el estudio vamos a ver que Jesús es confiable. Jesús es confiable, Él sí puede. Y me llamaba la atención esta mañana, Giovanni hacía una pregunta y es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es confiable para ti? ¿Tú realmente confías en Jesús? ¿Y por qué confías en Jesús? Entonces vamos a estar estudiando este pasaje el día de hoy. Y tenemos en este pasaje a dos personas. Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre y una niña, hija de uno de los principales religiosos en Israel, que tenía 12 años y estaba a punto de morir. Entonces vamos a leerlo y a ir estudiando el pasaje. Lucas capítulo 8, versículo 40. Entonces dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este pasaje, todo el pasaje, el relato lo encontramos también en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, y en Marcos capítulo 5, 21 al 43. El que, digamos, como que los que comparten más detalles son Marcos y Lucas. Mateo, digamos que pasa como muy por encima del pasaje, pero Lucas y Marcos sí lo detallan un poco más. Entonces vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo 21, nos explica acerca de quién era Jairo. Marcos 5:21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces vemos a Jairo, uno de los principales de la sinagoga, y se acerca a Jesús. Pero es interesante la posición en la que se acerca Jairo. Vemos en el versículo
Se me perdió. El 22, ¿cuál fue la actitud de Jairo? Jairo llegó y dice, se postró a sus pies. ¿Saben? Esto era un acto de humillación. Jairo se estaba humillando delante de Jesús. El postrarse a los pies de una persona era un acto en el que estaba doblegando toda su voluntad hacia esa persona. Y es interesante porque dice que era uno de los principales de la sinagoga, delante de quien estos religiosos únicamente se arrodillaban, únicamente delante de Dios. Entonces estaba reconociendo a Jesús como Dios. Y le ruega que por favor sane a su hija, que estaba a punto de morir. Yo me imagino la situación de este hombre, si apenas cuando mis hijos han estado un poco enfermos, hemos pasado en la familia en la que los niños han estado no una semana, sino 3, 4, 5 semanas enfermos, y ya uno se empieza a preocupar porque la primera semana es como que, sí, ya la segunda un poco más, tercera más, y ya de ahí en adelante uno se preocupa mucho más, en la que le ha dado tratamiento y todo y no mejora, sigue la situación. Entonces me pongo en la situación de Jairo, y muy preocupante. No sabemos si había recurrido a muchísimas otras más opciones o solamente había visto una situación y luego recurrió a Jesús, no nos menciona, pero sí la situación de Jairo de la hija de Jairo es que estaba en una condición grave. Y entonces volvemos a Lucas, versículo 40. Dice en más detalle, versículo 42, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces, esta hija, aparte de que tenía 12 años, que era su hija, cumplía otra condición, era única. No era común en las familias de Israel tener solo un hijo. Más común era tener muchos hijos, se consideraba una bendición tener muchísimos hijos, entonces no era algo muy común. Nuevamente la palabra de Dios no nos refiere si fue por alguna situación física de la esposa de Jairo o por Jairo, no nos dice por qué situación solamente tenían una hija, pero me imagino que esta hija era muy preciada para ellos. Y me hace recordar la situación del profeta Eliseo, cuando una mujer ansiaba tener un hijo y no pudo tenerlo, pero el Señor le proveyó un hijo, fue su único hijo, y luego lo perdió. Pero el Señor nuevamente le trajo a vida al hijo. Entonces, creo que la situación de Jairo era muy preocupante. Y dice que se estaba muriendo. Luego dice, ahí al finalizar el versículo 42, dice, y mientras iba la multitud le oprimía. Entonces, iba Jesús, le había recibido gran multitud, dice el versículo 40, todos le estaban esperando, mucha gente le estaba esperando, y llega Jairo, de alguna manera se mete entre la multitud y se postra a los pies de Jesús y le dice, ve a mi casa porque mi hija se está muriendo, te necesito. Específicamente Jairo quería que Jesús fuera a la casa a ver a su hija. Probablemente estaba esperando que por imposición de manos Jesús sanara a su hija. Y dice, mientras iba la multitud le oprimía. Y entra aquí otro personaje en acción. Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces, tenemos
a Jairo rogando por su hija y Jesús empieza a encaminarse hacia la casa de Jairo. Y llega una mujer, también se escabulle entre la multitud y toca a Jesús. Y dice que le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces, vemos aquí a Jesús que empieza a tener ya dos situaciones. ¿Qué significaba el borde del manto? En el pueblo de Israel, cuando Dios les dio las instrucciones respecto a las vestimentas, una de las instrucciones era que todas las vestimentas de los hombres tenían que tener al final un borde. Ese borde les hacía recordar que Dios había dado unos mandamientos y que esos mandamientos debían de cumplirse. Entonces, cada vez que la persona iba caminando, miraba hacia abajo, se acordaba de que Dios había establecido unos mandamientos y que debía obedecerlos. Y era un recordatorio para que no lo olvidara. Así como nosotros continuamente necesitamos recordar la palabra de Dios y necesitamos recordar lo que Él nos está diciendo día tras día. Por eso es tan importante que siempre nos remitamos a la palabra de Dios día tras día para recordar qué es lo que Él desea enseñarnos, cómo debemos obedecerle, cómo debemos vivir la vida cristiana. Por eso es tan necesario que siempre recurramos a la palabra de Dios. Entonces Dios es muy sabio, infinitamente sabio, y por eso, conociéndonos, nos da estos mandamientos para que le recordemos, para que día tras día no actuemos en contra de Él. Entonces la mujer se agarra y dice que le tocó el borde del manto. Y una vez le tocó el borde del manto, dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces, versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús hace una pausa. Iba en su camino hacia la casa de Jairo y hace una pausa y dice, ¿quién me ha tocado? Y veamos qué mencionaron. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Es bien curiosa la pregunta y me hace acordar cuando uno se sube a Transmilenio. Uno se sube a Transmilenio y es como preguntar, ¿quién me tocó? Es más o menos el mismo ejemplo. Todo el mundo lo empuja a uno. Los que normalmente, bueno, ya sea en estación o en portal, todo el mundo empuja. Entonces, imagínense uno estarse subiendo al bus y empezar a preguntar, ¿quién me tocó? Claro, para las mentes de los discípulos era, Maestro, ¿en serio estás haciendo esa pregunta? ¿Cómo es que preguntas eso? O sea, es una multitud de gente y todos están aquí. ¿Y cómo preguntas quién me tocó? Y dice el versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, no es porque Jesús no supiera quién le había tocado. Jesús es Dios y sabe absolutamente todas las cosas. De antemano sabía que esta mujer le iba a tocar. Pero, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Por qué se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús estaba interesado también en esta persona. Y tenía a Jairo, que iba con él, y muchas personas lo conocían. Era un principal de la sinagoga. Pero había una mujer que estaba allí, nadie sabía quién era,
pero Jesús decide parar y hacer un foco en ella. Y se detiene y entonces hace la pregunta. Y luego dice, pregunto porque poder ha salido de mí. Yo creo que los discípulos también se quedaron como preguntando, ¿cómo así poder ha salido de mí? O sea, sabemos que haces milagros y todo, pero ¿cómo así? Bueno, pues Jesús es el mismo Dios y tiene todo poder. Ahora, no es porque haya curado a esta persona, entonces se le acabó una porción de poder a Dios. Por eso sabemos que Dios es todopoderoso, su poder es infinito, puede hacer lo que quiera, tiene todos los recursos. No hay nada que Él no pueda hacer. Si Él quiere, lo hace y ya. Puede mover lo que quiera. Dice el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, vemos a esta mujer que se asusta porque Jesús puso el foco en ella. Es como cuando pequeño mi abuela tenía una tienda, mi abuela paterna. Y de pequeños, nosotros pues no vivíamos con ella y íbamos a visitarla. Teníamos unos primos que nos decían, no, venga, vamos y sacamos dulces. Yo no quedaba como que, si está bien hacerlo o estoy robando. Pero igual íbamos. Íbamos y los cogíamos y después llegaba una tía o algo y ¿ustedes qué están haciendo? Yo no quedaba todo como que nada. A uno le daba miedo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo algo mal, ¿cierto? Esta mujer se asustó porque tal vez pensó que Jesús no era inaccesible para ella. No era accesible, perdón. Tal vez ella pensó, sí, muchas personas pueden acceder a Él, pero yo en mi condición no puedo acceder a Él. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando una mujer tenía flujo de sangre, se consideraba impura y ella tenía que completar un ritual de purificación. Durante el tiempo en el que estaba impura, no podía acercarse a otras personas porque si no las otras personas también se considerarían impuras. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 15 versículo 19. Si quiere vayamos y veamos. Levítico capítulo 15 versículo 19. Levítico 15, 19 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Entonces, imagínense esta mujer, llevaba 12 años con un flujo de sangre continuo y cualquiera que la tocare también será inmundo. Entonces, ¿habría una persona que quisiera acercársele? Nadie en la sociedad de Israel quería acercársele, porque todo ese día iba a estar inmundo, dice, hasta la noche. Y entonces, ese que se consideraba inmundo también tenía que estar apartado para no contaminar a otros. Era como una plaga, ¿sí? Entonces,
esta mujer llevaba 12 años en esa condición y probablemente había escuchado hablar de Jesús y lo había lo había visto de lejos y lo había visto hacer milagros, pero diría, es para otros. Jesús nunca va a mirarme. Pero es interesante la reacción de Dios. Cómo Jesús se detiene apenas esta mujer le toca. Porque muy probablemente Jesús hubiera podido haber, bueno, quedó sanada, yo sigo mi camino. Y ya. Pero Jesús se detiene y se enfoca en esta persona. Esto nos hace pensar que no hay nadie para Dios que no sea importante. No hay nadie para Dios que no sea importante. ¿Y saben por qué? Uno es esta muestra y otro es por el propósito por el cual Jesús vino. El propósito fue que todos glorifiquen a Dios. Pero ¿cómo todas las personas van a glorificar a Dios? Reconociendo su pecado y confiando en Jesús. Jesús es el único que puede limpiarnos de pecado para presentarnos delante de un Dios que no tolera el pecado. Necesitamos todos de Jesús. Y Jesús se enfocó en esta mujer para demostrar que también le interesan todas las personas. Entonces, esta mujer se asustó porque diría, bueno, alguien tan importante ahora voltea y me mire y no. ¿Ahora qué va a pasar? Entonces dice el versículo 47, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado sanada. Se detiene ella y le explica a Jesús su situación. Y leamos el versículo 48. Le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La reacción de Jesús no fue, uy, no, ahora todos apártense y me toca irme a apartarme porque voy a estar un día inmundo, entonces ya no puedo ir, Jairo, lo siento, se dañó todo el plan por culpa de esta mujer. En ningún momento. La reacción de Jesús fue, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es que esta mujer estaba confiando en que Jesús le podía sanar. Y probablemente tal vez estaba pensando más que solamente Jesús era un salvador temporal. Probablemente ella estaba pensando en Jesús como un salvador permanente, como uno aquel que sí puede limpiar de pecados perpetuamente. Jesús se detiene valiosos momentos, porque esta mujer se detiene y cuenta su historia. No sabemos cuánto tiempo se demoró, puede que le haya contado muy por encima, como puede que le haya contado muy detalladamente, no, mire, fui a donde el doctor no sé qué, y también me dijo esto, no pudo salvarme, fui a donde el otro doctor y tampoco, cuando tenía a los tantos años de haber tenido la enfermedad, me pasó esto, y entonces gasté este dinero, tenía una vivienda, la vendí. Puede que se haya extendido mucho o puede que no. Y el pobre Jairo esperando. Pero Jesús estaba ahí escuchándola. Jesús está pendiente en todos los escenarios.
El hecho de que Jesús se haya enfocado en esta mujer no significa que se había olvidado de Jairo. Estaba ahí pendiente. Pero es interesante lo que nos dice el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo no me imagino a Jairo. Tal vez quería decirle a la mujer: tú hubieras podido esperar un rato. Mi hija todavía estaba viva cuando yo le pedí el favor que fuera a mi casa. Ya no se puede hacer nada. Ya murió. Queda este hombre con esta noticia y queda allí, pero tengamos en mente, Jesús no había perdido el enfoque. Y esta mujer quedó sana, Dios la sanó y le puso atención. Luego dice el versículo 50, el 50. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Le dijo Jesús a Jairo. Jesús no le recriminó: oye, ¿por qué estás triste? No, usted confía en mí. No, le dijo: tranquilo, no temas, cree solamente y serás salva. Tal vez las palabras no sé cómo las habrá recibido Jairo, tal vez no le llenaron del todo, o tal vez sí, pero allí estaba Jairo. Solo le quedaba una opción: confiar en que lo que Jesús decía era cierto. Y es interesante porque cuando hablamos de enfermedad, mientras está viva una persona, quedan muchas opciones para trabajar sobre esa enfermedad. Entonces, no, que la llevo a un médico, que la llevo al otro, que hago esto, que hago lo otro, así me gaste el dinero que sea necesario, lo que no tengo, pero lo intento. Pero una vez una persona muere, se acaban todas las esperanzas, ¿cierto? Ya murió, ya no puedo hacer nada más para mantenerla viva, porque ya murió. Y tal vez Jairo quedó así, pero Jesús le dijo: cree y serás salva. Llegó a la casa, versículo 51, dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y madre de la niña. 5 personas, Jesús y la niña entraron. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Algunos comentaristas dicen aquí que probablemente no estaba del todo muerta, sino que hay, tal vez, digamos, con la medicina en ese momento, no se podía detectar que tal vez había alguna actividad en su corazón, en su cerebro. Y pues decidí, como al ver este comentario, decidí investigar. Hay una enfermedad que se llama catalepsia. La catalepsia es una enfermedad que le da un estado como de apariencia de muerto a una persona. Entonces su actividad cardíaca, su actividad cerebral se reduce mucho, y no es posible detectar el pulso del corazón a través del fonendoscopio. La persona no reacciona a impulsos. Por ejemplo, si se le pinchaba el pie o alguien decía alguna cosa, la persona físicamente no puede reaccionar, aunque está consciente.
Leí un artículo sobre esto y decía que muy probablemente en la Edad Media muchas personas terminaron siendo enterradas vivas por causa de que en ese tiempo se determinaba que una persona estaba muerta por dos razones. Una, se verificaba el pulso cardíaco. Si la persona no tenía pulso cardíaco, se le pellizcaba en los pies, en las extremidades, pies o brazos, para ver si la persona reaccionaba. Si no reaccionaba, se consideraba que estaba muerta. Entonces, esto produce la catalepsia. La catalepsia no permite reacciones físicas y también se reducen mucho los pulsos la palpitación cardíaca se reduce mucho. Entonces no es posible detectarla. Actualmente con un electroencefalograma se puede detectar la actividad cerebral y todavía se puede determinar que la persona está viva mientras haya actividad cerebral. Tal vez algunos comentaristas hacían referencia a esto, pero lo que leemos la palabra, Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pero quiero que nos enfoquemos ahorita en algo que dice unos versículos más adelante. Entonces, dice versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Versículo 55, entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Personalmente, el versículo 55 me da una confianza en que la niña sí estaba muerta, pero que Jesús le resucitó. Porque dice: su espíritu volvió. Dios no solamente tiene poder sobre la enfermedad, sino que también tiene poder sobre la muerte. Él es capaz de levantar de los muertos. La muerte no le pudo retener. Murió en la cruz. Y murió verdaderamente. No fue que tuvo catalepsia o algo así. No, realmente murió. Pero al tercer día resucitó. Y por eso podemos confiar en que Él puede hacer todo. Levantó a esta niña. Y no solamente vemos este caso, vemos el caso de Lázaro, quien también murió realmente, pero Jesús le levantó. Y hemos visto otros casos también en el Antiguo Testamento, como mencionaba ahorita. Uno de los casos fue con el profeta Eliseo, que también levantó a un niño. Había muerto y el niño Dios le permitió vivir nuevamente. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Dice el versículo 56, y sus padres estaban atónitos. ¿Quién no lo estaría? Si es que técnicamente tu hijo está muerto y al momentico lo ves otra vez, como dice en el versículo anterior, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Pues creo que cualquiera queda demasiado sorprendido al ver una situación así. Pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. En ese momento Jesús no quería ser reconocido como el que sanaba y levantaba muertos, porque el propósito era que lo reconocieran como Salvador. Salvador para el pueblo de Israel, pero también Salvador para nosotros. Y por eso mandó que no le dijesen, porque si aún así, haciendo solo, digamos, sanando enfermedades, lo seguía muchísima gente,
cuánto más sabiendo que tenía poder sobre la muerte. Entonces, vemos a dos personas aquí y a un Jesús fiel. Una persona, la hija de Jairo, que se estaba muriendo. Por otro lado, a la mujer que no podía ser curada del flujo de sangre. Ambos casos realmente no tenían opción. La hija de Jairo, probablemente varios médicos la habían revisado, era la hija de un principal de la sinagoga, entonces muy probablemente muchas personas habían venido a mirar qué era lo que había pasado, cómo podían ayudar, pero no tenía solución. Y por el otro lado estaba la mujer que estaba con flujo de sangre ya 12 años, había gastado todo cuanto tenían los médicos y ningún médico había podido dar solución. Y estaba en una condición en la que no tenía solución. La hija de Jairo tenía 12 años. La mujer llevaba 12 años con la enfermedad. La hija de Jairo no podía salir de su casa a causa de su condición. Estaba aislada. La mujer no podía acercarse a las personas, pues era impura, según la ley. Pero Jesús le dio una recuperación inmediata a la niña. Dice el versículo 55 que inmediatamente se levantó. Y también le ofreció una recuperación inmediata a la mujer. Dice el versículo 44, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Jesús es fiel. Jesús no ofrece soluciones temporales. Jesús ofrece soluciones permanentes. Y nuestro mayor problema, como lo mencionaba anteriormente, es el pecado. Si no hemos creído en Cristo, seguimos en ese gran problema. Pero si ya confiamos en Cristo, tenemos una solución permanente. Si no has confiado en Cristo, yo te invito a que confíes en Cristo. Él es fiel. Tú puedes confiar en Él. Así como a pesar de sus dudas que tal vez tuvo Jairo en ese momento, de si podía resucitarla o no, finalmente ya estaba muerta, ¿qué iba a pasar? A pesar de sus dudas, Jairo decidió confiar y siguieron yendo a la casa de Jairo. Y lo que hizo Dios fue increíble. Si tienes alguna duda, igual puedes confiar en Jesús. Jesús es confiable. Sigue adelante como Jairo. Y Jesús obra maravillosamente. Ambas estaban en condiciones en las que no se podían recuperar. El pecado nos da a nosotros una condición en la que no nos podemos recuperar delante de Dios. No hay forma alguna en la que nosotros podamos pagar por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Así nosotros pecáramos solo una vez en la vida, ya merecemos la muerte. Y si morimos, no hay nada más que hacer. Pero Jesús ofrece una solución permanente. La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años enferma. ¿Cuántos años llevas tú enfermo del pecado? Pero Jesús puede sanarte. La niña no podía salir de la casa y la mujer no podía acercarse a ninguna persona. Nosotros, por causa del pecado, no nos podemos acercar a Dios. Dios es un Dios santo. Eso significa que no tolera el pecado. Pero nuevamente, Jesús es la solución. Siempre podemos confiar en Jesús. Si no has creído en Cristo, confía en Jesús. Si eres creyente, sigue confiando en Jesús. Hay situaciones en las que no tenemos el control. Pero qué bueno que Jesús puede estar pendiente de todas las cosas al tiempo. A nosotros se nos riega el chocolate, a Él no.
Aparentemente, alguien podría decir, usando las dos analogías, a Jesús se le regó el chocolate porque mire, se le murió la niña. Pero ¿qué plan tenía Dios? ¿Qué plan tenía Jesús? Tenía algo mucho más grande. A veces cuando en nuestros planes no encajan las cosas, podemos seguir confiando en Jesús porque el plan de Él es aún mayor. Recordémoslo siempre. Siempre Jesús tiene el control sobre todas las cosas. Y es día tras día. Es un caminar de día tras día, mis hermanos. No podemos decir, bueno, yo voy a confiar en Jesús de aquí hasta que cumpla los 85. Uno, no sé si voy a llegar a los 85. Dos, ¿qué tal Cristo venga antes? Tres, debo confiar día tras día. Debo dar pasos día tras día, confiando en Jesús, en lo que Él me ha dicho, confiar en su palabra. A veces en nuestro pensamiento no tiene mucho sentido que Jesús me mande a ser honesto cuando la oportunidad de la vida se me está presentando en este momento, pero solamente tengo que hacer una pequeña trampita. O no sé cuál sea el otro caso, pero son decisiones día tras día. Jesús es confiable, mis hermanos. No se les olvide, Jesús es confiable. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Y gracias por regalarnos este estudio y podernos poner estas dos historias en las que ambas personas confiaron en ti. Señor, necesitamos día tras día seguir confiando en ti porque tú eres 100% confiable. Siempre podemos confiar en ti. Y gracias, Padre bueno, por el día que hoy nos regalas. Nos diste un día más para alabarte y bendecirte y honrar tu nombre. En tu nombre damos gracias. Amén.